Gracias por continuar en sintonía de Informa TVX, primera edición. En esta oportunidad, martes 24 de noviembre del año 2015, abordaremos el tema de maternidad en niñas y adolescentes, como lo habíamos mencionado hace unos instantes. Nuestra invitada es Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Bienvenida, ministra, a Informa TVX, qué gusto encontrarnos. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias a TVX por darnos la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante para el país. Gracias por acompañarnos, ministra. Quiero hacerles una mención, amigos. En nuestro espacio de redes sociales, en Twitter, @expresatvx, hemos lanzado un sondeo. La pregunta que hemos hecho es, ¿cómo prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país? Nos gustaría que interactuara con nosotros y búsquenos, @expresatvx, para que pueda participar en el sondeo. Bueno, ministra, el objetivo, ministra, de poder hacer este tema, esta entrevista, es considerando que hace pocos días, hace una semana, el Ministerio de Salud, junto con otras instituciones como el CONNA, el UNFPA, el ISDEMU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, presentaron los resultados del estudio Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes, consecuencias en la vulneración en sus derechos. Y a razón de esto, me gustaría que iniciáramos esta entrevista considerando un aspecto. Cito textualmente una parte que aparece en este informe. Que una niña de 10, 11 o 12 años esté embarazada o se encuentre en unión, ya sea acompañada o casada, que abandone la escuela, que no tenga acceso a servicios de protección, etcétera, debería ser considerado como una prioridad nacional. Quiero retomar esta frase textual para hacerle la primera interrogante, ministra. ¿Considera usted que esta situación problemática de la maternidad precoz en niñas y adolescentes es una problemática que no ha sido abordada con suficiente profundidad por las instituciones del sector público actualmente? Bueno, yo creo que si hablamos con honestidad, porque podemos hacer de esto cualquier tipo de propaganda, ¿verdad? Pero esto no se trata de propaganda. Yo creo que el país está abordando esta situación con menos responsabilidad de la que debiera. ¿Y por qué le digo el país, verdad? Porque esto no es una responsabilidad solo ni del Ministerio de Salud, ni solo del gobierno, ni solo del Estado, sino que es una responsabilidad también importante de la familia. O sea que debe de haber una combinación de entrarle a esta situación que es muy problemática, que es muy triste, diría yo. El Ministerio de Salud ha cumplido, desde el punto de vista de reforma de salud, de hacer el estudio y de revelar los datos. No tenemos ningún motivo, desde ningún punto de vista, de ocultar los datos. Esos datos han sido revelados a la prensa, han sido revelados a la opinión pública. ¿Y qué es lo que perseguimos con eso? Uno, que la sociedad salvadoreña es todavía muy permisiva a ver a una niña de 10 y 11 años embarazada y verlo como ver llover. Eso no puede suceder en nuestro país. El estudio refleja que esas niñas y esas adolescentes, porque lo hemos tomado la muestra de 12.700 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años que salieron embarazadas en el año 2012 y que hoy en este año las hemos sacado una muestra. No ha sido fácil, porque son niñas que las hemos sacado del lugar donde viven porque ahí se sienten inhibidas a contestar, y las hemos relajado, platicando con ellas, explicándoles que es un estudio para beneficiar, una contribución para sacar otras políticas públicas que sean mucho más asertivas para proteger a las niñas, porque verdaderamente lo que hemos visto en este estudio es una vulneración, lo que usted acaba de decir, una vulneración de los derechos de las niñas y de las mujeres adolescentes, que por eso debe de convertirse en una prioridad. Esa es la frase más correcta. Hay que ponerle mucha atención a esa situación. No solo lo vive El Salvador, lo vive Centroamérica, lo vive América Latina, se vive en el mundo. Creo que hay que trabajar más duro con políticas públicas y en lo de valores, que la familia proteja a estas niñas, porque el estudio lo que dice es, por ejemplo, que muchas de estas niñas, que yo debo de decirlo, desde mi punto de vista, embarazar a una niña de 11 años, eso es una violación. Ministra, quiero retomar esta última idea que usted ha mencionado.
y sobre los datos que tiene el sistema de información perinatal del Ministerio de Salud. Registran 12.776 niñas y adolescentes que han tenido por lo menos un parto. Sí. ¿Este es el dato que se tiene para un año en específico o es un consolidado, una sumatoria de varios? Son niñas embarazadas en las 28 maternidades del ministerio. El seguro no está incluido. Son 12.700 de las 28 hospitales que atienden maternidad. De esas 12.700 se sacó una muestra, no son todas, sino que se sacó una muestra y de esa muestra fue que nosotros hemos revelado el estudio, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿cómo no nos vamos a preocupar si un porcentaje alto, entre más chiquita es la niña en edad, entre 10, 11, 12 años, es un familiar el que la embarazó? Y un familiar puede ser desde su padre biológico, el abuelo, el tío, el primo. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que romper en el país porque el país está ahorita haciendo un esfuerzo porque el bono demográfico de ahora se convierta, que es la atención de los jóvenes que tenemos ahora. Los jóvenes que tenemos ahora es una cantidad bien grande, pero el perfil poblacional está cambiando. Estamos los mayores, los viejos, estamos durando más y probablemente ya la curva poblacional va a tener mucha más cantidad de personas mayores que de jóvenes. Entonces, los jóvenes de esta generación que son abundantes, y dentro de ellos las niñas embarazadas, tenemos que cuidarlas porque ese es el bono demográfico para que dentro de varias décadas esta sociedad de jovencitos y de niñas sean las que le aporten al desarrollo del país, porque si no es así, entonces se convierte esto en vez de un bono demográfico, un pagaré demográfico, donde estas niñas que no tienen formación, imagínense que el 35% de ellas, solamente el 35%, dijeron que estaban en el sistema educativo, o sea que el 64% no está en el sistema educativo. Y de esas pocas que estaban en el sistema educativo cuando salieron embarazadas, el 90% abandonó la escuela por diferentes razones. Porque su pareja, que por lo regular tiene 10 años más que ella, pueden ser 10, 7, 15 años más, la persona, su pareja, les impide ir a la escuela porque les está limpiando, les está haciendo la comida, está lavando la ropa, etcétera. Y adentro, cuando esté en el sistema, que eso lo estamos trabajando con el ministro Canjura, porque no debemos de permitir que nuestras niñas embarazadas se pierdan del sistema educativo, porque es cuando más necesitan educación para darle atención adecuada a su cría, a su niño o niña. Ministra, justo con esta idea, quiero hacerle una pregunta respecto al abordaje de esta situación. ¿Por qué este tema del embarazo en niñez y adolescencia no solamente debe ser abordado desde la perspectiva de la salud pública? Porque se podría delimitar o acotar el abordaje de la problemática solo desde la labor que hace el Ministerio de Salud o las instituciones de la República. ¿Por qué es un tema que debe ser abordado con otras perspectivas, ministra? Usted está diciendo lo que nosotros queremos lograr con la investigación. Se demuestra que en El Salvador hay uniones tempranas que no deben existir. Niñas incluso se casan a niñas aquí en el país. Guatemala la semana pasada prohibió el matrimonio infantil, pero en relación a lo que usted está diciendo, es el efecto que nosotros queremos que se genere en la sociedad salvadoreña. Esto no es un problema solo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene estrategias, si alcanza el tiempo se las menciono, pero no basta. A las niñas hay que mejorarle su entorno educativo, recreativo. Una niña de 12 años no está, ni para trabajar, ni para estar embarazada, sino que está para educarse, para formarse, para recrearse. Entonces, esta es una situación, esto salpica, por decirlo así, al sistema judicial del país. ¿Cómo es posible que el sistema judicial tampoco actúe en situaciones como esta? Se dice de que el Código de Familia permite las uniones, se dice que el Código, tenemos una buena ley, la Lepina, tenemos la ley en contra de la violencia, porque también el embarazo adolescente tiene relación con el círculo de violencia. Esas niñas
también tienen violencia, ¿verdad? En el sentido que pueden ser violadas. Entonces, aquí tiene que actuar salud, educación, justicia, ¿verdad? Hay que reformar leyes, creo yo, porque donde al menos se considere de que embarazar a una niña de 10, 11 años es una violación. Eso fue en el 2012, la muestra del 2012. Sí. Ahora en el 2015, que las abordamos, algunas de ellas tienen ya 14 años, ¿verdad? Pero ya van por su segundo embarazo. Pero tenemos casos de niñas de 12 años que van por su segundo embarazo. Entonces yo siento de que la sociedad salvadoreña debe de abrir los ojos en este tema. Una sociedad que no proteja de un embarazo que ni están preparadas desde ningún punto de vista, ni emocionalmente. Imagínese una niña mamá teniendo un niño hijo. No, eso creo que la sociedad salvadoreña tiene que tomar conciencia y por eso revelamos el estudio. Hay que hacer esfuerzos también en los valores familiares, claro. Romper los círculos de violencia generalizada que vive nuestro país. Y al haber violencia generalizada, la violencia intrafamiliar también está afectada, la violencia de género está afectada y esas cadenas, digamos, de violencia hay que romperlas para que las jóvenes de nuestro país, las niñas de nuestro país, las mujeres de nuestro país agarren las riendas de su vida, que tengan autonomía, que no se dejen ni violar, no permitirlo, que se defiendan, hay que darles información en salud sexual y reproductiva. No puede ser que nuestra sociedad sea tan conservadora que no permita que se le dé instrucciones a una niña que ya tuvo su primera menstruación. Cuando ya la niña jovencita tiene su primera frustración, es sujeta de salir embarazada. Entonces, ¿por qué no se le va a informar en la transformación que ha habido en su cuerpecito, que puede ser motivo de un embarazo? Entonces no debe de haber conservadurismo en la salud sexual reproductiva, en educar no solo a la niña y al adolescente, también al hombre adolescente, al niño adolescente, y que vayamos generando conciencia de que un embarazo en una niña no es deseable desde ningún punto de vista, y mucho menos que sea un familiar el que esté, digamos, provocando los embarazos de las niñas. Tenemos que hacer una pausa, ministra, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de las estrategias, de las acciones en materia de políticas públicas para prevenir, o en este caso el tratamiento que se da, el seguimiento que se da a los casos de adolescentes y niñas en embarazo precoz. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos. Gracias, Carlos. Bueno, amigos y amigas, vamos a hacer una breve pausa, pero en el segundo bloque de entrevista seguimos discutiendo este importante tema con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y el tema que estamos abordando es maternidad en niñas y adolescentes. Volvemos. Regresamos al segundo bloque de entrevista en Informa TVX. Como lo habíamos mencionado, el tema que estamos abordando con Violeta Mengíbar, ministra de Salud, es maternidad en niñas y adolescentes. Retomando entonces la entrevista, ministra, hablábamos algo que es importante y lo conecto con la última pregunta que le hacía en el primer bloque, porque es importante analizar esta situación problemática no solo desde la perspectiva de la salud pública, porque es meritorio el hecho de cómo se traslapa el sector judicial, cómo se traslapa el sector educativo, cómo se traslapan otras instituciones, también salvaguardar y proteger los derechos de la niñez. Este dato que voy a mencionar en este momento es bastante revelador, bastante fuerte, el hecho que 1 de cada 5 niñas de 10 a 12 años que tuvieron un parto en el periodo que ustedes seleccionaron de estudio, que fue en el 2012, cuando fueron entrevistadas mencionaron que su primera relación sexual fue con un familiar, pero también retomando un poco la información de los datos del Instituto de Medicina Legal, se estima que la incidencia de la violencia sexual en niñas menores de 10 años fue de 90 por cada 100.000, en niñas entre 10 y 14 años 339 por cada 100.000 y en niñas entre 15 y 19 años 275 por cada 100.000. ¿Por qué hago esta pregunta? Por el énfasis de que prácticas, actividades que están al margen de la ley o que se convierten en delitos también son detonantes de esta situación problemática, ministra. Exactamente. Fíjese que en la investigación, para demostrar de que esto es un esfuerzo de todos, no solo en la investigación, algo quizás sea lo único bueno que sale, es que estas 12.700 jovencitas, las entrevistadas, el 99% tuvieron atención prenatal de su embarazo.
y más del 90, como el 95%, tuvieron control postnatal. En ese aspecto estamos bien, porque la reforma de salud ha priorizado la atención al embarazo adolescente, ha ampliado la cobertura, está acercando los servicios y eso da bien, digamos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y no digo que el ministerio también tiene que seguir mejorando, el de salud. En el Ministerio de Educación ya lo hemos iniciado, pero el Ministerio de Educación tiene que luchar porque lo que decíamos anteriormente, que no se pierdan las niñas embarazadas del sistema educativo. Y lo otro es ampliar más, porque ya se está haciendo, pero ampliar más la educación en sexualidad que debe de dársele. Ese mínimo lo que debe de hacer el ministerio, y además de aumentar las coberturas de incorporación de la niñez y de la juventud al sistema educativo formal. Y bueno, como Ministerio de Salud hemos estado trabajando. Por ejemplo, tenemos una alianza de adolescentes donde participamos como 24 instituciones gubernamentales y no gubernamentales que estamos promoviendo la educación sexual y reproductiva. En este momento El Salvador preside el SICA y su servidora preside la Comisión de Ministros de Salud y Ministras de Salud de Centroamérica, el COMISCA y República Dominicana. Ya elaboramos el plan para atenderlo a nivel regional, y aquí en El Salvador el Ministerio de Salud cuenta con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Precoz. Tenemos también promotores juveniles. El Ministerio de Salud ha preparado ahorita como 570 muchachos, jovencitos, porque la educación es mejor por pares. Un joven le explica mejor a una joven y viceversa. Ya tenemos como cerca de 600 promotores juveniles que andan trabajando en lo de educación sexual y reproductiva, y ya tenemos 62 servicios en el ministerio, que es un modelo especial de atención en salud a los adolescentes. A los adolescentes no es lo mismo que atender a un adulto, hay que darles una atención diferente, mucho más educación, y tenemos las casas de espera materna. Todas las niñas que salen embarazadas son un embarazo de alto riesgo. El año pasado, me duele decirlo, pero el año pasado nos fallecieron 5 niñas embarazadas adolescentes. Este año llevamos 4, porque la niña no está preparada para eso. Mueren de crisis hipertensiva, porque como está muy jovencita, entonces la cambio hormonal les causa disparo de la tensión arterial. También han muerto de infección, y me duele mucho decir que 2 de ellas se han suicidado, porque la niña entra y la jovencita entra en un verdadero infierno, ¿verdad? Donde es rechazada, la pareja ya a veces no le quiere hacer mucho caso, su pareja ya embarazó a otra, en fin, es una situación muy complicada. Sí. Yo sé que la vamos a superar, porque estamos haciendo un trabajo con mucha pasión, ¿verdad? Esto no resulta el siguiente día, pero sí poco a poco, entre educación y el llamado a justicia, porque justicia sí tiene que trabajar más. Por ejemplo, en muchas de estas niñas están en un círculo de violencia, sí. Lo que mencionábamos de considerarlo como una violación, y creo que si la sociedad toma conciencia, esto no es de la noche a la mañana, pero lo vamos a lograr, de proteger. Es un desperdicio de energía de no estar formando a estas niñas para lo que deberían de servirle al país, para tener nuevas abogadas, nuevas médicas, nuevas trabajadoras sociales, en fin, para que se llenen de conocimientos y le puedan responder al país, ¿verdad? Ministra, uno de los puntos esenciales es la parte educativa, pero no solo en el sector público, me refiero a la educación en el ámbito, por decirlo de una manera, privado, que es el ámbito de la familia. ¿Por qué menciono esto? Una encuesta de hace 7 años, la encuesta nacional de salud familiar, en una consulta que se hizo a mujeres entre 15 y 24 años sobre los temas de sexualidad y salud reproductiva, mencionaban que lo que conocían del tema de la salud sexual lo habían visto en la escuela y habían visto aspectos muy particulares a nivel biológico. Pero poco, su segunda fuente, bueno, no era una fuente tan mayoritaria, era la familia. Poco se discutía en la familia sobre este tema. Entonces, el Ministerio de Educación está pensando estrategias de sensibilización con los padres de familia, considerando que hay tabús,
hay Correcto. nociones que pueden tener influencia sobre las prácticas y los hábitos de los jóvenes. Y también, por otro lado, porque esto me parece interesante ponerlo en perspectiva, ministra, es la encuesta de salud escolar del 2013 mencionaba que 50% de los estudiantes encuestados reportaron haber tenido relaciones sexuales antes de 14 años. Y además, poco más del 75% mencionó que en el último año escolar no había recibido información sobre infecciones de transmisión sexual o de VIH. Entonces, ¿cómo el tema de la educación en el sector familiar, o sea, en el ámbito familiar y lo que se puede dar en el ámbito de las escuelas es importante para evitar situaciones como problemáticas de este tipo? Excelente los datos que usted da, ¿verdad? Porque fueron revelados ya y se han hecho públicos. ¿Cómo derrotar el tabú? Fíjese que la última en enterarse de que la niña ya está embarazada es su papá y su mamá. Entonces, el lugar por excelencia para romper el tabú, a nuestro juicio, es el centro educativo. Porque el centro educativo, usted ya agarra 3 grandes segmentos de la sociedad. Agarra al alumno o alumna, agarra al docente y también al padre de familia. Porque hay que modificar la conducta de la familia, de que la familia comprenda que si tiene una niña de 11, 12 años le puede salir embarazada. En el país la primera relación sexual está muy, muy temprana, y no solo en El Salvador, en varias partes. ¿Qué es lo que debemos de trabajar al dar educación sexual y reproductiva en el sistema educativo? Que al menos la primera relación sexual no sea tan tempranamente, que sea más adelante, donde la niña o donde la joven tenga más información de qué es lo que sucede si su cuerpo no tiene sexo seguro, la responsabilidad de salir embarazada. Entonces, para mí eso es bien importante, de que le entremos al sistema educativo para romper estos mitos y para romper estos tabús. Los tabús matan. ¿Está pensando, ministra, retomando esta idea, en desarrollar algún tipo de programas o proyectos derivados de los resultados que ha dado este informe, ministra? Totalmente. ¿Qué tipo de actividades están en la mira de trabajar junto al Ministerio de Educación? Fíjese que nosotros decíamos revelar esos datos que son muy impactantes. Nosotros no queremos crear una especie de no sé cómo decirle, de morbo, ¿verdad? No se puede jugar con una situación como esta. Entonces nosotros lo que queremos es que esto no sea tampoco solo una reflexión teórica e intelectual, imagínese usted. Debe de servirnos para reafianzar y fortalecer las políticas públicas para evitar el embarazo en las niñas adolescentes. Y eso significa múltiples políticas públicas y cambio de actitudes también, y un llamado a la familia. La familia tiene que proteger más a sus hijas y a sus hijos también, porque desde el hogar es donde empieza la protección de personas que todavía no son adultas. La niña de 11 años ni siquiera tiene bien definida su identidad, su personalidad, y de repente está embarazadita. Entonces, de ahí van a salir muchas líneas a trabajar con el Ministerio de Educación, refuerzo de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud. Si es necesario, deberíamos de entrar a revisar las leyes, ¿verdad? Reformar algunas, porque se dice que la ley Lepina impide que de determinada edad una niña no deba de recibir planificación familiar. Entonces, creo que nos va a dar lugar a revisar las leyes nuestras, y sobre todo que a los operadores de la justicia deben de estar más informados sobre esto y deben de actuar para que no haya impunidad en algunos casos de niñas que prácticamente son violadas y salen embarazadas. Ministra, quiero aprovechar la última interrogante, ya la entrevista está por finalizar, pero mencionó hace unos minutos el surgimiento de una alianza intersectorial de adolescentes y jóvenes respecto a este tema, que proviene de febrero del año 2013. Sí. Me gustaría saber cuál ha sido el trabajo de esta alianza respecto a este tema y qué productos o qué actividades concretas han realizado. Por ejemplo, en lo de embarazo adolescente, le voy a mencionar algunos ejemplos. Tenemos círculos. Cuando ya cuando la embarazadita ya llega, que ya es lamentable porque no debería de llegar, pero cuando llega se arman círculos de adolescentes embarazadas, donde se incluye también al joven, al hombre
adolescente. Estamos haciendo, por ejemplo, unas pasantías. Cuando nos llega la niña embarazada, le vamos a enseñar el lugar donde va a tener su parto, para atenderla mejor, para que no le tenga miedo al quirófano donde se le va, o a la sala de expulsión del bebé. Y bueno, con el Ministerio de Educación implantar de manera más sistemática la educación sexual y reproductiva. Nosotros en el ministerio hacemos, bueno, hay de todo, hacemos una cantidad de información para prevenir los embarazos, que vamos a seguir trabajando más para informar sobre todo a los adolescentes. Hay que hacer un trabajo muy dirigido a la población adolescente, y no solo a las niñas, también a los hombres, porque en lo de uniones muy tempranas, con desinformación, no solo la niña puede quedar embarazada, sino que puede, digamos, se le puede transmitir un VIH, por ejemplo, un VIH-Sida. Que esos son los riesgos, ¿no?, de enfermedades de transmisión. No solo es el embarazo, sino que también están en riesgo por las enfermedades de transmisión sexual, entiéndase sífilis, entiéndase VIH y otra cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Y ojo, el cáncer que les puede aparecer muchos años más adelante por el virus del papiloma, ¿va? Porque si hay una frecuencia muy alta de niñas que comienzan muy luego sus primeros contactos sexuales, también corren el peligro de contaminarse con el virus del papiloma, que más adelante, cuando tenga 30 años, por ejemplo, porque el virus del papiloma dura muchísimos años en el cuello de la vagina de una mujer, sí. Después le puede aparecer un cáncer temprano, a los 25 años, que nadie debe de tenerlo porque es muy, muy joven. Entonces, todo esto da lugar a una serie de aspectos. Yo le debo de decir que estamos trabajando en eso. No vamos a cesar ni un minuto en todos estos esfuerzos que estamos haciendo para prevenir el embarazo adolescente, la violencia en las mujeres, que precisamente hoy estamos en ese momento de conmemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia. Si tenemos mujeres más seguras, más educadas, con más autonomía económica, combatiendo todos los tipos de violencia que hay contra las mujeres, física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, hay una serie de feminicidios, todo eso tenemos que trabajar muy duro en nuestro país para que las mujeres nuestras sean mucho más libres. Muchas gracias, ministra. Bueno, quiero agradecerle por haber venido con nosotros. Gracias, Carlos. Estoy a su orden. Espero en una próxima oportunidad pueda estar. Muchas gracias. Bueno, amigos, gracias a ustedes también por su compañía. Les recordamos que hemos tenido un sondeo en Expresa TVX de cómo prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país. 2 opciones, educación sexual y formación a los padres. Eran las opciones que nosotros ofrecíamos. Hemos tenido hasta este momento 20 votos. Esperamos que usted pueda continuar dándonos sus apreciaciones en @ExpresaTVX. Y en este caso les agradecemos por haber estado en su espacio de entrevista. Vamos a hacer una pausa y regresamos luego con Alejandra con más información nacional. Volvemos.